Cualquier aficionado del manga o de anime ha oído hablar de las JoJo referencias. En películas, series, videojuegos, JoJo's, al ser una obra de referencia en el mundo del manga y el anime, está por todas partes. Pero ¿cómo os quedáis si os digo que el propio Araki hace JoJo referencias en el propio manga? Esta práctica no es propia a Araki, pero es gracioso ver que el fenómeno de hacer referencias a JoJo's esté presente en JoJo's, creando un loop infinito de referencias. En el vídeo de hoy vamos a estudiar o analizar varias de estas referencias. No va a ser una simple lista de referencias, sino una presentación de los distintos tipos de referencias que Araki ha hecho o ha podido hacer según nuestra opinión. Porque como veréis, algunas referencias son obvias, otras están sujetas a interpretación, lo cual significa que puedan no ser referencias sino simples coincidencias. Para ello, he traído a mi amigo y yo compañero Seinen. Bienvenido, Seinen. Buenas, estoy contento de poder participar en este video con mi amigo El Joestar. Se viene información muy interesante, así que quédense para ver. Después del final del universo original con Stone Ocean, Araki crea con Steel Run una realidad alternativa. Pero no por ello se abstuvo de hacer referencias al universo original. El primer tipo de referencia de la que vamos a hablar son los personajes. A veces, Araki crea reencarnaciones de personajes del universo original. Estas reencarnaciones pueden ser una copia y pega del personaje original, como pasa con Rohan en The JoJo Lands. En este caso, su nombre, stand y características son las mismas. En algunos casos, como el de Joseph Joestar, no todo es acopiado. El Joseph Joestar de JoJolion comparte el mismo nombre, apellido y stand que el abuelo de Yotaro Kujo, pero no se parece en nada físicamente al JoJo's más valiente de todos. En otras ocasiones, los nuevos personajes son una referencia a otros personajes por distintas razones. Yasuo Hirose o Jairo Zeppeli hacen referencia a Koichi Hirose y César o Will Antonio Zeppeli, por pertenecer a la misma familia. Johnny Joestar y Diego Brando van más allá de reutilizar un apellido bien conocido por los fans, al tener los mismos roles que Jonathan Joestar y Dio Brando en Phantom Blood. Hay muchos más casos como Abdul, Fritz von Stroheim, Joseph Joestar, etc. Pero no vamos a poder enseñar cada uno de ellos. Lo importante es entender que Araki no ha dudado en volver a utilizar nombres, apellidos, características u otros rasgos para hacer referencia a personajes que ya conocemos. Puede que Araki haya creado estas referencias como un simple guiño, o como un modo de rendir homenaje o completar personajes que no tuvieron el desarrollo o final deseado. Como hemos mencionado anteriormente, algunas de estas referencias no son tan obvias o no están confirmadas, cayendo en el terreno de la especulación. Un ejemplo de lo primero puede ser el caso de Tsukunami Karera, quien no comparte nombre con ningún personaje anteriormente visto, pero sí tiene similitudes con Yamagishi Yukako de la parte 4. Ambas fueron presentadas como unas acosadoras y ambas tienen un stand cuyas habilidades tienen que ver con el cabello, además de tener nombres muy similares, siendo Love Love Deluxe para Karera y Love Deluxe para Yukako. Otro caso similar es el de Kato Higashikato, con quien voy a ser un poco más especulativo. Ella guarda ciertas similitudes con Jolyne. En su primera aparición la conocimos como una reclusa recién liberada luego de haber cumplido una condena de 15 años en la prisión Stone Ocean, siendo los mismos años por los que condenaron a Jolyne. Tenía el uniforme de dicha cárcel y un peinado muy similar a uno que solía usar Jolyne. Luego, y esto ya siendo algo rebuscado, podemos ver una posible referencia en sus vestimentas, ya que en un comienzo Jolyne usaba falda y a lo largo de Stone Ocean su vestimenta cambia y empieza a usar unos pantalones con una capa, cosa que Kato referencia al tener un cambio de vestimenta algo similar en la parte 8. El último caso del que les quiero hablar no es tan fácil de tratar porque hay muchas opiniones diferentes, así que simplemente les doy la mía. Es respecto a las referencias a Yotaro en el nuevo universo, ya que hay más de un personaje haciéndole referencia, pero ninguno llegando a cumplir del todo. Empezando por Kei Kira y Yoshikage Kira, quienes tienen en común el ser hijos de Holly Joestar y estar buscando una cura para su madre, pero claramente Yoshikage ya sabemos a quién hace referencia. Lo mismo para Kei, quien usa el nombre falso de Kei Nijimura. Otro candidato es Yoshifumi Kuyo, quien únicamente comparte el apellido, y por último dejándonos con Gappy, quien al ser una fusión de Yoshikage y Yosefumi es un Kuyo y al mismo tiempo es hijo de Holly, pero todos ya sabemos que en la historia le dieron el nombre de Higashikata Yosuke, quedándonos con más de un personaje que hace referencia a Yotaro, cada uno a su manera. Pero las referencias no se quedan solo en personajes, ya que hay stands que han sido directamente reutilizados en el nuevo universo, empezando por The World, que ha aparecido en Steel Ball Run,
siendo utilizado por la versión alternativa de Diego. Ya avanzando a JoJolion, ha vuelto Killer Queen, utilizado por Kira Yoshikage, el cual tuvo habilidades algo modificadas, pudiendo invocar a muchos Sheer Heart Attack en simultáneo. También se vio a Love Love Deluxe, de la ya mencionada Tsukurami Carrera, que no es exactamente el mismo que su contraparte, pero la referencia es bastante obvio. El último visto en JoJolion, si bien su nombre no fue mencionado, es el stand de Joseph Joestar, que comparte tanto la habilidad como el usuario de su contraparte. Y el más reciente, que fue Heaven's Door, visto en JoJo Lands y siendo utilizado por un Rohan con el mismo diseño que el original. Araki no se ha limitado a básicamente reciclar stands en el nuevo universo de JoJo's. A veces podemos tener stands con poderes tan similares que podemos pensar que Araki vio un paralelo entre ambos, o que incluso quería rendir homenaje a stands ya vistos antes, o volver a explorar una habilidad que no pudo utilizar tanto en su primera aparición. El primero que nos viene en mente es King Nothing, que se parece mucho a Highway Star por el hecho de rastrear algo o a alguien. Al poder convertirse en lo que rastrea, también nos recuerda bastante al stand de Bakio, Moody Blues. Otro ejemplo que se nos ha ocurrido es Doggy Style, el stand de Mamezuku Rai, y Stone Free, el de nuestra querida Yolin. Ambos utilizan hilos y ambos permiten a sus usuarios poder transformarse en hilos para moverse mejor. Aunque no sea lo habitual, también se puede ver un paralelo entre dos stands que tienen un propósito o comportamiento totalmente opuestos. Es el caso de Heiya y Chip Trick. Los dos están junto a su usuario a sus espaldas, pero son muy diferentes. Chip Trick incita a su usuario a hacer cosas que lo precipiten a su muerte. Heiya, en cambio, da confianza a su usuario, en este caso Poco Loco, y no duda en darle consejos para que pueda ganar la carrera. Con tantos stands y tantas partes, es inevitable que veamos poderes similares o incluso idénticos. No es algo que nos moleste. Todas las habilidades de stands son muy interesantes y presentarlas desde un punto de vista ligeramente distinto siempre es interesante. Pero JoJo's no son solo stands, también son situaciones o arcos narrativos. Y ahí también vemos cómo Araki ha sido capaz de reutilizar historias para volver a contarlas o poner en adelante las que habían caído un poco en el olvido. Efectivamente, Araki no ha dudado en utilizar de nuevos recursos narrativos a lo largo de su obra. Algunos combates o historias de las diferentes partes de JoJo's nos han marcado, y Araki no ha dudado en traer de vuelta esos elementos para darles una segunda vida. Se me vienen en mente, por ejemplo, todos esos combates de apuestas que empezaron con Darby. Para mí, a pesar de no ser tan épico como el combate final contra Dio o Fanny Valentine, esta partida de póker es de lo mejor que he visto en todo JoJo's. Creo que Araki se dio cuenta de que este formato de confrontaciones, en los que hay una apuesta en juego, da mucho material narrativo. Es por ello que los combates de apuestas son algo que solemos ver en JoJo's. Sin ir más lejos, unos episodios después tenemos otra mortal apuesta con el hermano de Darby. Y una vez más, es una confrontación apasionante. Incluso la hija de Jotaro es víctima de otra apuesta con Mirason y su stand Marilyn Manson, que recolecta la deuda de aquellos que pierden una apuesta. Otra temática a la que Araki ha recurrido más de una vez es a las persecuciones, que en JoJo's tienen una estructura bastante especial, donde el stand enemigo persigue al protagonista, y la única forma de salvarse es encontrando al usuario. Un claro ejemplo se ve en Diamond is Unbreakable, con Highway Star, algo que tiene cierta similitud con Blue Hawaii en JoJolion, donde ambos Yoskes son perseguidos por un stand cuyo usuario no puede moverse, quienes además fueron mandados a atacarlos por un tercero, siendo Yoshihiro Kira en la parte 4 y Higashikata Jobin en JoJolion, y ambos terminan de forma similar, aunque no por los mismos motivos, con ambos Yoskes llegando a donde se encuentra el usuario. Más allá de simples esquemas narrativos, Araki no duda en repetir temáticas más generales como el destino trágico de los Zeppeli. Yo formo parte de todos esos fans que suponían cómo iba a terminar la vida de Jairo Zeppeli al saber cómo acabó la vida de los Zeppeli del universo original. O el destino de los Joestar y los Brando, destinados a enfrentarse. Ya sea en Phantom Blood o en Steel Run, las dos familias se van a acabar enfrentando. Es por ello que el arco High Voltage me gusta tanto, porque al fin y al cabo es una historia que nos permite conocer el desenlace de la carrera, porque la parte 7 es antes de todo una simple carrera, y, una vez más, vemos también el desenlace del eterno conflicto entre los Joestar y los Brando.
Este reciclaje de temáticas dan, según mi opinión, un sentido global a todas las partes de JoJo's. Estas temáticas presentes en cada parte hacen que podamos ver JoJo's como lo que es, una saga que cuenta las aventuras y desdichas de cada descendiente de una familia marcada por un trágico destino. Ver que cada miembro de la familia Joestar pasa por cosas muy parecidas refuerza esa idea de un legado, un destino y un objetivo común. Para concluir este vídeo de las JoJo referencias en los dos universos, me gustaría ir más allá de las JoJo referencias. Como todos sabéis, Araki no solamente ha creado JoJo's. Antes de su obra maestra, el mangaka ha escrito otras cosas como Buso Poker, Georgius Irene, etc. En este caso, podríamos hablar de Araki referencias. Todas esas desconocidas obras no son más que pinceladas de todo lo que Araki iba a plasmar en su obra magna. Buso Poker es un homenaje a su género de películas favoritas, el spaghetti western. Ese género de películas que tanto le ha inspirado, como, en otras cosas, en la creación del personaje de Jotaro. En BT tenemos como protagonista a un chico egoísta, rencoroso, manipulador y... ¿rubio? ¿No le suena de algo? En efecto, BT no es más que el lejano comienzo de la creación del mítico personaje de Dio. Georgius Irene, su último manga antes de JoJo's, es un reflejo de lo que Araki siempre quiso ser, un mangaka innovador, que no duda en romper las reglas y moldearlas para crear una obra de referencia, pero al mismo tiempo inclasificable. Hay que entender que un manga shonen con una chica como protagonista era algo casi iconoclasta. Y a Araki nunca le ha molestado ser iconoclasta. Y, bueno, no podemos olvidar el nombre que Araki eligió para la reencarnación de Jorin al final de Stone Ocean, Irene. Se puede decir que JoJo's nació, murió y volvió a nacer con una mujer. Digno de Araki. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas curiosidades. Ha sido un placer estar con Seinen, espero poder realizar más colaboraciones con él. En los comentarios, no dudéis en dejarnos otras referencias en ambos universos que se os hayan ocurrido. Seguro que hay muchas más. En todo caso, no olvidéis suscribiros al canal de Seinen y el mío para no perderos ningún vídeo sobre JoJo's. ¡Hasta la próxima, JoJo fans! Muchas gracias por ver este video y suscríbanse al canal de El Joestar, que tiene muchos videos interesantes en camino. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Además, podéis seguirme en Twitter y en mi canal gaming secundario de YouTube, El GG. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!